creemos en el programa que realmente no hay otra persona mejor para dar el comienzo a este año académico 2023. Fabián Campos, bienvenido a la Universidad de Santiago. Muchas gracias, Sergio. Voy a, por mientras se actualiza la pantalla con una presentación, a saludarlos a todos. Estaba mirando ahí los nombres, reconozco algunos nombres. Saludo a Pablo también. Ya de la PUCB también nos conocimos en algún tiempo. Así que muchas gracias por tremenda presentación. Voy a ver si nos alcanza el tiempo para volver a ella al final, porque yo creo que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Con lo que nos convoca, el liderazgo. Yo agradezco mucho la invitación por parte tuya, Sergio, en representación del equipo del Departamento de Educación de la USACH, del Magíster en Educación, con mención en Gestión y Liderazgo, porque es una oportunidad también para mí de volver a aprender, porque preparé esta presentación también con una mirada de longitudinal de estos 13 años de trabajo que llevamos en el tema de liderazgo cuando aún era incipiente acá en Chile. Y uno de los retos que tenemos, ciertos los profesores de colegio, de universidad, es poder filtrar, porque contener mucho. ¿Cómo filtramos lo que es realmente importante para nuestros estudiantes, en este caso para ustedes, profesionales además del mundo educativo, que sea algo, un relato coherente, que realmente se vayan con algo que haga sentido? Entonces, para mí fue un desafío, una tarea como ardua. Vamos probablemente a revisar cosas que algunos conocen, pero vamos a tratar de darle un hilo conductor con el cual se vayan con un relato que les permita inquietarse en la profesión que tienen, inquietarse para bien, inquietarse con que hay un mundo de posibilidades de lo que podemos hacer en la educación, en educación pública principalmente, ahora en el rol en el que están y tal vez también, ¿por qué no?, en algún futuro rol en el que tengan. Entonces, esta articulación es la que espero que resulte, que cuaje bien y que puedan volver a ella. También sería ideal como a medida que avance el magíster, como probablemente, porque yo creo que cada diapositiva que voy a mostrar podría ser una clase, ¿no? Podríamos extender una hora fácilmente en discutir, en conversar y en ello. Entonces, está mi correo electrónico, está la página del líder educativo, está llena de recursos, por quienes no las conoce, que pueden acceder, así que vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Este es el título, como les digo, Aprender y Crecer, la invitación que nos hace el liderazgo. Vamos a ir articulando la presentación para ello. Y lo primero es poder, como preguntarle a ustedes, para poder partir, les voy a pedir que escriban en el chat, de acuerdo a lo que ustedes han escuchado, lo que han leído en documentos teóricos, pero porque también en normativa, porque de LIERA hablan hace fácilmente 10, 12 años en Chile, de lo que han leído la normativa y de lo que ven como diario en su lugar de trabajo. Yo sé que mayoritariamente tenemos gente del sistema escolar, pero también hay gente del mundo universitario, entonces también se convoca desde la organización, desde donde estén, desde lo que escuchan, desde lo que han leído. ¿Cómo podrían definir liderazgo? Me gustaría que en el chat pudieran responder, pudieran ir escribiendo, y mi ayudante, Sergio, me va a colaborar ahí en ir dando lectura. ¿Qué palabras van apareciendo en el chat cuando hablamos de liderazgo? Me gusta que te tomes muy a pecho esta idea de recordar cuando eras mi jefe, Fabián. ¿Ya? Va, va apareciendo el tema de trabajo en equipo, generar influencia, promover, ser un ejemplo, creación, crear, dirigir, orientar, impulsar, motivar, mediar la comunidad escolar, inspirar, organizar. Wow. Conducir, hacer que las cosas pasen. Educar, cerebro y corazón.
Cerebro y corazón. Mire, bonita metáfora. Ya. Tenemos dis- desde distintas dimensiones como acercamiento a lo que podría ser liderazgo. Tenemos algunas definiciones o sinónimos o puestos en práctica, metáforas, como de distintas dimensiones podemos acercar a ello. Y eso también es como muy cercano a lo que es la realidad académica, ¿ya? Entonces nos vamos a acercar de fondo a mirar qué es lo que dice la investigación sobre ello. Yo por eso tengo como el objetivo de la sesión, como el formal, es que conozcamos la relación entre liderazgo y aprendizaje, ¿ya? Pero me gusta más lo informal, que es esto. Ustedes van a decir, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Como ¿es un viaje a dónde? No estamos en Kansas. No, en realidad esa foto me encanta porque si hay algo que destaca en el viaje de Dorothy y sus amigos, es el camino amarillo que hace que no se pierdan. Y mi objetivo informal de esta sesión es poder darle a usted algunos lentes, como decía al inicio, que se pueden ir con algunas cosas que les permitan hacer reflexión posterior a la sesión y mañana, ¿por qué no? Que se llaman lentes para poder mirar la práctica de ustedes mismos, su propia práctica, pero también la práctica del lugar de los líderes en el lugar donde ustedes trabajan, ¿ya? Unos lentes que permitan navegar este océano de definiciones, porque efectivamente vamos a ver que hay millones de definiciones. O sea, si ustedes googlean liderazgo en Google Scholar, les va a aparecer más de 1 millón de papers, revistas, en donde artículos que se ha escrito sobre ello. Si lo ponen en inglés, 5 millones, o sea, una cosa que es un concepto que se ha trabajado demasiado. Entonces, efectivamente, como ustedes ponen las palabras, se dan cuenta, hay muchas formas de acercarse. Entonces, para que no nos perdamos como en ello, y esta es una charla inicial, le vamos a decir, porque magistral es como muy grande, una charla inicial del magíster que se viene, para que no nos perdamos en el océano de las cosas que vamos a ver, de lo que significa liderazgo, y puedan ver claramente el camino de lo que significa liderar desde el rol en el que están hoy, o desde un cargo distinto, porque no decíamos en el futuro. Entonces, ese es como mi objetivo informal. Partamos entonces, puse liderazgo ahí con imágenes y estas son como las imágenes icónicas que aparecen en Google cuando uno escribe liderazgo. Y cuando intentamos definir liderazgo, como les digo, hay muchísimas definiciones. Hubo un intento a fines del siglo XX en donde un investigador hace una revisión académica de todas las definiciones que hay de liderazgo en el siglo XX, en el año 90. Entonces, entre 1900 y 1990 encuentra más de 200 definiciones. O sea, es una cosa realmente que se ha trabajado mucho. Por eso lo que quiero decir con esto es como hay muchas formas de mirarla y todos van a tener una opinión sobre lo que es liderazgo. Pero obviamente que aquí nos vamos a casar en esta presentación con una definición que nos permita, una definición mártir, que nos permita movernos, que nos permita problematizar, que estemos de acuerdo o no de acuerdo, pero para poder tener algo desde donde partir. Probablemente después de las sesiones con Sergio y el resto de los profesores, a lo mejor van a trabajar otra definición, a lo mejor no muy distinta. Yo me voy a casar con esta, que es el liderazgo como un proceso mediante el cual una persona influye en un grupo de individuos para lograr un objetivo común. Están destacadas 4 palabras que de alguna forma son las claves de la definición del liderazgo y que nos permite ir tomando claridad de qué es y qué no es el liderazgo. Por un lado, la definición nos dice que es un proceso, ¿ya? Esto quiere decir que no tiene que ver con la persona. Y aquí viene un gran debate que siempre existe de si el líder nace o se hace. El liderazgo no está asociado a las características personales de alguien, sino que es un proceso, lo podemos ver, es visible el liderazgo en la relación entre el líder y su equipo. Es decir, el liderazgo ocurre en grupos. Uno tiene que ver la interacción para poder ver el liderazgo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, decimos, oh, este jefe es un buen líder el que tenemos, que siempre está en el escritorio sentadito y de ahí dirige todo
¿Ah? Tiene todo ordenadito, todo, de ahí nos manda a llamar, nos dice cosas, nos manda un WhatsApp. Según esto, ¿no sería liderazgo? Tal vez otra cosa, podemos ir más rato y revisando qué podría ser, pero liderazgo no es, porque el liderazgo requiere de grupos. Por otro lado, otro concepto es que liderazgo implica dirección, es decir, los líderes y sus equipos tienen un propósito mutuo hacia dónde caminan, hacia dónde van como organización, y la condición sine qua non del liderazgo, la influencia. Alguien lo dijo también en los conceptos. Implica influencia. No es solo influencia, pero implica también influencia. Y si vamos más profundamente y tratamos de entender qué es la influencia, es el intento de afectar en los sentimientos, pensamientos, acciones, creencias de las personas, del equipo. O sea, el desafío de la influencia es una cosa gigante. Aquí nos da para también, nuevamente, 1 o 2 sesiones completas de qué significa realmente tocar las creencias, los pensamientos, las acciones de una persona. Estos son lentes con los que ya podemos empezar a mirar mis prácticas, porque uno podría decir como, mira, yo en realidad como que por acá sí, pero por acá como que no, entonces podría empezar a establecer brecha, o decir, mira, lo que veo en mi organización es que mucho de esto, como que sabemos muy bien para dónde vamos, pero en realidad de influencia poquito. O sea, lentes que nos permiten empezar a discriminar qué es y qué no es liderazgo. Resumen, liderazgo es propósito y es una dirección, es un propósito, es un proceso de influencia, es una práctica, lo podemos aprender, no es algo innato, dijimos, y es contextual y contingente. Es contextual porque si hoy están en un establecimiento ejerciendo un liderazgo, un establecimiento escolar, por ejemplo, y después se mueven a otro establecimiento, ese contexto los va a demandar un tipo de liderazgo distinto. ¿Por qué? Porque hay otra historia, porque hay otro equipo, hay otra cultura que se ha construido a lo largo de los años, y hay que leer esa cultura para poder ejercer el liderazgo. Obedece al contexto, responde al contexto. Y es contingente, porque ese mismo liderazgo que ustedes ejercen, a lo mejor hace 4 años en un establecimiento, pandemia de por medio, post pandemia, probablemente no es el mismo liderazgo y necesita ese mismo contexto, porque la contingencia te obliga justamente a dinamizar tu liderazgo, porque el liderazgo tiene que ver con ese grupo, con ese equipo, y a ese equipo le pasan cosas. El liderazgo no está asociado con la autoridad, no está asociado a un rol o un cargo, debería ser ideal que tuviera, que todo puesto, toda jefatura, todo cargo tuviera asociado al liderazgo, pero no necesariamente. Yo creo que muchos de ustedes están pensando como, sí, realmente hay algunos jefes que en realidad el liderazgo poco. Y el liderazgo no es un fenómeno individual o personal, ¿ya? Otros lentes ahí como para saber qué es y qué no es. Y en otro resumen, así como más resumido, un zoom más profundo, irse con estos 2 conceptos es clave, como saber de que el liderazgo siempre va a implicar dirección e influencia. Por un lado, dirección que tiene que ver con lo que necesitamos saber para ese lugar donde vamos a ir, ¿ya? ¿Qué necesitamos saber? La misión, la visión, construirla con el equipo, de hacia dónde vamos a ir, los objetivos estratégicos, el conocimiento sobre los estudiantes, sobre los colegas, sobre la cultura escolar, todo ese conocimiento que me permite a mí saber como institución hacia dónde vamos. Pero como decíamos antes, no todo es dirección. También necesitamos influencia. Influencia, como lo decíamos, que este intento de afectar en las creencias, los pensamientos, las acciones de las personas. Y eso es una habilidad. Porque una cosa es saber hacia dónde tenemos que ir, que lo escribimos juntos, lo planificamos juntos, pero otra cosa es que como colectivo nos movamos juntos hacia allá. Entonces esta habilidad tiene que ver con algunas de las cosas que ustedes decían: motivar, movilizar, inspirar, emocionar, modelar de alguna forma para que todos vayamos juntos hacia esa dirección. Por eso digo, como acá tenemos otros lentes que es, mira, qué interesante, como en mi organización sabemos muy bien hacia dónde tenemos que ir, pero tenemos unos grupos por allá, otro grupo por acá, y en realidad como colectivo nadie está movilizándonos hacia esa dirección. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto no, por qué no avanzamos? Ahí entonces quiere decir efectivamente que no necesariamente el liderazgo está funcionando. Este modelo de cómo funciona la influencia, que es el gran corazón del liderazgo, nos ayuda también a entender de que el liderazgo en el contexto escolar,
es el segundo factor que impacta en el aprendizaje de los estudiantes. Es una influencia indirecta, porque los líderes no están en el aula, hay directores, directivos que hacen clases, pero mayoritariamente los líderes no están en el aula impactando en el aprendizaje de forma directa. Pero lo que hacen es una influencia indirecta, porque lo que debiese hacer el liderazgo, ¿cierto? La influencia que debes ejercer, esto de tocar creencias, prácticas, acciones de tu equipo, de influencia, debiese hacerlo a través de estas 3 cajitas que están aquí. Trabajar las capacidades de los profesores, su motivación y compromiso, y sus condiciones de trabajo del equipo, de profesores y del equipo en general de la organización. Cuando tú tocas estas 3 cajitas, lo que estás haciendo es que el profesor, tu equipo, mejora sus prácticas y por lo tanto tiene un impacto directo en el aprendizaje, en lo que ocurre en el aula. Por lo tanto, lo que te dicen que esto es eh, una forma de mirar el ejercicio de influencia, del liderazgo, en contexto escolar, es que mayoritariamente tu tiempo debería estar dedicado a mover estas cajitas, mover estas palancas de tus profesores. Ahí vas a lograr este impacto, porque lo que queremos lograr en el liderazgo es justamente un impacto en los aprendizajes de los niños y niñas. Para lograrlo, entonces, tengo que trabajar con mis profesores en estos 3 elementos. Pero incluso la evidencia va más allá y nos da pistas de qué funciona más aún. Y nos dice que lo que más funciona es cuando los líderes se concentran en las capacidades profesionales del equipo. Es decir, si trabajamos en fortalecer las capacidades de los profesores, vamos a tener un impacto mayor en los aprendizajes de los niños y niñas en el establecimiento educativo. Y eso está súper, súper estudiado. Acá solo el estudio de Vivian Robinson, en donde aparecen dimensiones de prácticas de liderazgo y qué efecto tiene en el aprendizaje de los estudiantes. Vivian Robinson lo que hace es un metaanálisis, toma una serie de estudios que evidencian que el liderazgo impacta en el aprendizaje de los niños y niñas. Muchos estudios toma y construye este tamaño para poder valorizar qué realmente es lo que influye más. Y entonces ahí en negrita lo que tiene el mayor peso, el mayor tamaño, son aquellas prácticas asociadas a promover y participar en el desarrollo profesional de tu equipo. ¿Ya? Cuando tu equipo crece profesionalmente en el lugar de trabajo con el líder, hay un mayor impacto en el aprendizaje de los niños y niñas. Por eso nuevamente es como mirar, ¿cómo está ocurriendo hoy el liderazgo? ¿Qué tan lejos estamos de esto? Que es el ideal comprobado, o sea, son estudios que se hacen en contextos de escuela. Bueno, entonces si sabemos que de esta forma tenemos que idealmente trabajar la influencia, trabajar el poder tocar las creencias, prácticas, acciones, pensamientos de nuestro equipo, moviendo estas 3 cajitas, y sabemos que eso es liderazgo, uno dice como, pucha, esto parece que no necesariamente está ocurriendo en mi organización. Y ahí es bueno como, y sobre todo en este magíster, yo solo tengo esta diapo de gestión y liderazgo. Están en un magíster convención en gestión y liderazgo, que probablemente van a profundizar mucho más. Yo solo como una pincelada de que no hay una por sobre otra, ni una más importante que la otra. Solo es muy bueno, y estos otros lentes como para mirar de que a veces la focalización puede estar más puesta en la gestión que en el liderazgo, o el liderazgo en la gestión. La gestión es clave. Ninguna organización sobrevive si no hay una buena gestión, porque es la que se encarga de la complejidad, a través de los procedimientos, de los protocolos, de los flujos, de cómo funciona, cómo navega la información y cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos. Funciona la organización como relojito. Y muchas escuelas, cierto, funcionan muy bien, pero de liderazgo, poco. Como dice este autor, quien gestiona pone el énfasis en cómo se hacen las cosas, mientras que quien lidera foco en las personas, en lo que le sucede a las personas con esto que se está haciendo en la organización. ¿Ya? Y por eso aparece esto que aparece en paréntesis ahí, de que el liderazgo siempre, siempre aparece asociado a cambios. ¿Ya? Generalmente cuando queremos hacer un cambio, por ejemplo, queremos mejorar las prácticas de los profesores, necesitamos hacer una priorización, un cambio en la forma como estamos gestionando la convivencia en el interior del establecimiento. El liderazgo tiene que ver porque tiene que ver con qué es lo que le pasa a las personas con este cambio.
¿ya? Por eso, nuevamente, estos lentes. Y cuando decimos foco en las personas, y ya me refería como varias veces como esto, cuando hablamos de influencia, me referí cuando tenemos que tocar capacidad, motivación y condiciones de trabajo de las personas, cuando digo que el liderazgo se pone el foco en las personas, en lo que les pasa a las personas, eh, nos tenemos que hacer como las preguntas más profundas. En un momento vamos a hacerse preguntas más profundas. ¿Qué significa poner el foco en las personas? ¿Ya? Porque como es fácil decirlo, pero ¿qué significa realmente poner el foco en las personas? Y ahí se derivan efectivamente como varias preguntas un poco más filosóficas, que es que, ¿quiénes son las personas que tenemos que liderar? ¿Nos hacemos esa pregunta? ¿Quiénes son las personas de nuestro equipo, las que están hoy en nuestro establecimiento, en nuestra organización? ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? ¿Cómo están constituidas esas personas hoy? Eh, ¿Qué historia han tenido que los lleva a ser como son hoy? ¿Qué tipo de personas somos hoy en el mundo actual nosotros, como colectivo? ¿Qué tipo de sociedad estamos conformando? Esas preguntas que podrían parecerse como muy lejanas, en realidad, mientras más nos hagamos estas preguntas y mejor entendamos también qué es lo que nos está pasando en el mundo actual, más nos vamos a poder acercar entonces a poder hacer este ejercicio de influencia, ¿ya? Y aquí, cuando preparé la primera versión del PPT, me fui en la media bola, así como que empecé a hablar como del contexto histórico, lo que nos ha pasado como en los últimos 40 años, como la historia, pensando así como hay un historiador que se llama Fukuyama, que cuando se termina la Guerra Fría habla del fin de la historia. Entonces me fui en una bola así, pero dije en realidad no nos va a dar el tiempo después cuando empecé a mirar, no nos va a dar el tiempo, pero obviamente que hay cosas del contexto histórico internacional que nos afectan y nos han constituido como personas. ¿Ya? Eh, Hay que pensar en el tipo de personas que había antes de la dictadura y post dictadura. Hay que pensar qué es lo que se hizo en dictadura. Se ha escrito mucho. Yo creo que todos ustedes son conocedores de lo que pasó en educación durante la dictadura. ¿Ya? Y eso, ¿cómo transforma el tipo de profesionales que somos? Entonces, las personas que vienen desde esa historia, con las personas que se están sumando hoy, tenemos un experto aquí, Sergio, experto en teoría generacional, sabe también sobre las diferencias que hay de lo que significa trabajar con personas así, pero es la mirada que tenemos que acercarnos a entender para poder acercarnos más a poder ejercer la influencia que aspiramos. Yo tengo una mirada también como nos ayuda también desde la filosofía, ¿ya? Este filósofo surcoreano que trabaja en Alemania, principalmente ha desarrollado todo su trabajo académico, eh, eh, haciendo una mirada crítica sobre lo que somos hoy como sociedad, eh, sobre lo que nos pasa. Tiene muchísimos, son más que libros, son como ensayos que tiene para poder problematizar justamente el tipo de sociedad en el que estamos viviendo y el tipo de individuo en el que nos estamos convirtiendo hoy. Entonces, esto también lo entrega, yo solo traje una cita de su ensayo La sociedad del cansancio, en donde dice: la sociedad actual no es una sociedad de amor al prójimo, en la que nos realizamos recíprocamente. Vivimos en una sociedad del rendimiento, que nos aísla. El sujeto obligado a aportar rendimiento se explota a sí mismo hasta quemarse del todo, el famoso burnout, y desarrolla una autoagresividad que no pocas veces termina en el suicidio. Es crítico, extremo también de poder decir lo que nos pasa hoy en día, el tipo de sistema que tenemos, efectivamente, lo vinculado que estamos al rendimiento. Yo hice mi tesis doctoral Sergio me dijo al principio, a lo mejor podría presentar los resultados de tu tesis. Yo le dije, no, porque si la idea es motivar a los participantes en un futuro a lo mejor de liderazgo en escuela y todo, mejor no les muestro eso, porque mi tesis fue poder revisar la normativa del país desde los años 60 a la fecha, en lo que se refiere a qué le demanda a los directores de escuela, la política. Entonces revisé más, como 120 documentos de la normativa hasta el año 2017 y pude tabular ahí
en el tiempo, cómo se mueve la cosa, pero me arrojó una escalofriante cifra de que el director es responsable de 252 acciones al interior de la escuela. Una cosa que realmente deprime, que no, o sea, no se sostiene por ningún lado. O sea, ¿qué tipo de profesional tiene esa cantidad de responsabilidad de su cargo? Entonces, eh, vivimos efectivamente, ese es el ejemplo de un director, pero ¿para qué hablar también de los profesores, lo complejo y la carga que tienen también, educación parvularia? No sé si hay alguien de educación parvularia acá, pero también se ha transformado el sistema en los últimos 5 o 6 años. Cada año ha aparecido un nuevo marco de referencia que ha ido complicando. El año pasado entraron al sistema de aseguramiento de la calidad, también con pruebas, entonces con diagnóstico a lo que voy es que el contexto, si nosotros estamos revisando, podemos de distintas variables, podemos acercarnos a mirar de que esas personas a las que tenemos que influenciar eh, responden también a un contexto y son personas que estamos todos, no solo somos el profesional de la organización, el secretario ejecutivo del centro, el director del magíster, el profesor, el UTP, el director de un establecimiento. Hay toda una dimensión, muchas dimensiones, espiritual, eh, relacional, que existen y que conjugan, y que en muchas de esas dimensiones estamos complicados. Entonces, lo que estoy diciendo es que efectivamente ejercer el proceso de influencia en esas dimensiones, mira, se me había olvidado también el contexto de pandemia, que arrojó y puso sobre la mesa también esto que vino para quedarse y no se fue más, que es el bienestar socioemocional, que era invisibilizado antes y ahora muy, muy visible, el malestar también psicológico de las comunidades. Entonces, nuevamente, ¿cómo estamos las personas de los equipos a las cuales tenemos que ejercer esa influencia? Entonces, ante esta pregunta de cuando queremos poner foco en las personas, lo que uno ve con esta mirada de cómo está la sociedad hoy, de la demanda de la normativa, del contexto de pandemia, es que el cambio es la constante en el mundo actual. Se se ha utilizado mucho este concepto VUCA por su inglés en inglés, que significa que estamos en un contexto, en una realidad que es volátil, incierta, compleja y ambigua. Esas son las características del mundo de hoy. Esas son las características del mundo de hoy. Nos movemos en contexto VUCA. Todo está cambiando permanentemente. Cosa de mirar lo que ha pasado con la pandemia, cosa de mirar la política educativa actual, ¿cierto? El plan de reactivación, lo que significa la priorización curricular, cómo lo hacemos, igual que el año pasado, no igual que el año pasado. Entonces, el cambio es la constante, el cambio es lo que llegó para quedarse hace rato, ¿ya? Sin embargo, sabemos que el liderazgo, entonces lo podemos asociar muy bien a los cambios, pero el cambio, por otro lado, genera un estrés adicional en las personas. ¿Ah? Sabemos, ¿por qué me va a querer mover si a mí me funciona súper bien lo que hago? ¿Por qué ahora tenemos que hacer distinto? ¿Por qué voy a tener que salir de mi zona de confort? El cambiar significa transitar de una situación actual a una que no conozco y muchas veces no está el andamiaje que permite que pueda desarrollar eso de una manera efectiva. Por lo tanto, aparece esta palabra como de resistirnos, como resistirnos. Entonces, está esta lucha de poder, eh, de que necesitamos, vivimos en un contexto de VUCA, en un contexto de alto cambio, pero las personas sufren con los cambios. Entonces, estas personas con las que tenemos que influenciar, que tenemos que trabajar, que probablemente tenemos que influenciar porque necesitamos instalar cambios, porque los niños y niñas no pueden esperar y necesitamos hacer otras cosas ahí. Ese contexto ha ido cambiando, nuestra audiencia, los estudiantes han ido cambiando, tenemos población migrante que ha llegado a cambiar la cultura de las escuelas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Entonces, cuando hablamos del foco de las personas, para una organización es clave que se inserte en una dinámica de mejora continua para poder mirar y enfrentar este contexto de cambio. O sea, no estás solo en el cambio, no estás solo en este contexto cambiante, en este contexto VUCA, sino que estamos acompañados. ¿Cómo generamos
estructura para ello. Nosotros tenemos que hacernos efectivamente expertos en el cambio, ¿ya? No asumir de que esta es nuestra realidad y que la realidad educativa siempre ha sido así también, ¿ya? Tal vez tuvimos un periodo mucho más, en que no funcionaba mucho más lo conductista, pero necesitamos implementar dentro del aula permanentemente mejoras y cambios, ¿ya? Por eso los profesionales de educación son profesionales, por eso se les denomina profesionales, porque pueden mirar, reflexionar sobre su práctica para mejorar esa práctica. Esa es la idea, y esa es la idea donde se ha avanzado con los cambios en los estándares, con los cambios en la política de desarrollo profesional docente, de que haya del interior de las escuelas y liceos espacios y tiempos para poder aprender colectivamente a poder mejorar esa práctica. Entonces el foco en las personas implica generar estas condiciones para navegar junto al equipo en este contexto UCA. Cuando hablo de condiciones estamos hablando de tiempos, espacios, estrategias que nos permitan, entre otras cosas, hacer esta reflexión conjunta sobre los cambios que nos demanda el contexto, comprender el propósito de los cambios, analizar la envergadura del cambio en mi práctica profesional, ¿ya? ¿Qué significa en mi práctica, en la clase que tengo que hacer esta nueva política? Exactamente qué es lo que tengo que refinar algo, tengo que cambiar totalmente lo que estoy haciendo, es otra estructura, cuál es la precisión del cambio, y planificar, implementar y evaluar esos cambios en mi práctica profesional. Poner foco es poder justamente navegar con el equipo. Este contexto se convierte en esta oportunidad de aprendizaje individual, pero también de la escuela, del liceo. Juntos podemos aprender a navegar esto. Como que suena súper bonito hasta acá, pero la pregunta es, yo creo que usted está haciendo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo acompañamos al equipo en este proceso? ¿Qué pasa con los que siempre están que no se quieren sumar a ello? ¿Cómo ejercemos entonces influencia para transformar esto? ¿Ya? O sea, muchas veces dice como no hay tiempo que perder, no hay espacio que perder tampoco. La mirada y la invitación es, ¿qué está pasando hoy en sus organizaciones? Universitaria, escolar, estos espacios que se han ido creando o que la ley ha ido favoreciendo para crear, reflexionar sobre mi práctica, para aprender sobre cómo mejorar mi práctica profesional, que es la clave para impactar en los aprendizajes de los niños y niñas. Esos espacios se están cuidando, se están generando, estamos avanzando, ni luces, estamos años luz de eso. O sea, no hay tiempo que perder, no hay espacio que perder dentro de los establecimientos. Es demasiado urgente esto. ¿Cómo ejercemos entonces esta influencia? Y para ello, yo me quiero colgar, y estos son los últimos lentes que vamos a ir entregando, del concepto de teoría de acción, que nos acerca a entender cómo podemos definitivamente ejercer esta influencia en las personas, dado todo este contexto. La teoría de acción permite describir los modelos implícitos o explícitos que tenemos todos sobre cómo entendemos y cómo nos movemos en el mundo, ¿ya? Todos tenemos una concepción de por qué tomar el magíster aquí en la USACH. Porque tienen una creencia firme de que este magíster de esta manera y este otro magíster del lado no. O sea, hay una claridad de cómo funciona esto. Ustedes tienen una claridad, cada uno tiene una claridad de cómo funciona su organización, de lo que pasa en la cultura escolar, en la cultura de su equipo, en la universidad, cómo funciona cada uno. Tenemos, vamos a decir, juicio. Tenemos como ya definido ya cómo funciona todo. En nuestra estructura mental, nosotros ya tenemos modelos, a veces explícitos, otras veces implícitos, de cómo funcionan las cosas. La teoría de acción lo que permite es explicitar eso, es poder mirar, traer esos modelos y mirarlos. Entonces, para poder mirarlos, la teoría de acción está construida así, con estos tres elementos: creencia, acciones, consecuencias. Yo por un lado tengo creencias muy firmes que sustentan lo que hago, y también esas acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, si lo llevo a mi caso, yo creo firmemente que una buena formación en liderazgo
permite que existan cambios en las instituciones escolares, y eso genera cambios también en los aprendizajes de los niños y niñas. Lo he visto, lo he aprendido, lo he estudiado, y por eso, como creo firmemente en los procesos de formación, que también tienen ciertas características, mis acciones, segunda cajita, mis acciones, en consecuencia con eso es que si me invitan de un Daima que vaya a dar una charla, voy. Si me invitan de un magista a dar una charla inaugural, vengo, porque está asociado con mi creencia de que esto funciona. Al menos en este tipo de charla va a funcionar al menos poner una piedrita en el zapato e incomodarlos con algunas cosas y que se vayan pensando y que después vayan conectando esto. Pero yo funciono en base a mi teoría de acción. Como les digo, por un lado también es importante porque cuando hablamos de cambio, las teorías de acción también nos sirven porque explican las acciones de las personas y actúan como filtros a través de las cuales se interpretan los mensajes de cambio. Por ejemplo, si yo, este mismo ejemplo de que creo firmemente en la formación y el liderazgo y que eso tiene consecuencias, o alguien me dice como para esta charla, no, eso no va a tener un impacto. ¿Por qué mejor no te estudias bien, tienes varios días para prepararte, y haces una presentación sobre evaluación? Evaluación para el aprendizaje, porque los profesores no evalúan bien, siempre sale descendido como en la evaluación docente, entonces eso va a tener un impacto real ahí. Entonces, mejor trabaja con evaluación. Y yo voy a quedar así como, ¿por qué voy a hacer evaluación si mi creencia tiene que ver con esto otro? Entonces, cuando mi jefe, ponte tú, me propone eso, mi teoría de acción actúa como un filtro para leer ese mensaje. ¿Y qué hago yo? Para usted como, Fabián se resiste a hacer un cambio. El jefe le está diciendo lo que tiene que hacer y no lo quiere hacer. No es que no lo quiera hacer, lo que pasa, muchas veces la resistencia debe ser entendida en realidad como una competencia teórica. En realidad que dos teorías de acción compiten. Si los profesores y las profesoras creen que sus prácticas actuales son efectivas para los estudiantes, esta creencia de la forma como van a evaluar estos mensajes alternativos. ¿Por qué voy a tener que cambiar lo que estoy haciendo si funciona? Entonces, se vuelve una competencia teórica porque es el cambio que se propone tiene también una teoría de acción asociada y no muchas veces dialoga con la teoría de acción que todos nosotros tenemos de cómo funcionan las cosas. Entonces, por eso es importante que a la hora de hacer un proceso de influencia, a la hora de movilizar un cambio, nosotros involucremos las teorías de acción de los profesores, sobre todo cuando la agenda de aprendizaje es compleja y va a desafiar la práctica de ellos. Lo que tengo que hacer es traer, entender, poner sobre la mesa las teorías de acción. La teoría de acción de los profesores, la teoría de acción del cambio, lo que estoy proponiendo con el cambio, para que cada uno pueda evaluar y comprender desde dónde se está hablando, cuáles son las brechas, y poder entonces ver cómo se relaciona con mi marco de acción y mi marco de teoría de acción. El cambio nunca sucede en un vacío, siempre va a existir, se va a dar en un lugar con prácticas y rutinas existentes. Si esto lo llevamos al lenguaje de teoría de acción, estamos diciendo que el cambio tiene una teoría de acción y que las prácticas que hoy existen en el colegio tienen también teorías de acción. No es llegar y moverla, ¿ya? La pregunta es, ¿qué pasa cuando entran en tensión? Y ahí es lo que el liderazgo, nos podemos acercar a liderar ese cambio desde dos vías. Por un lado, lo ideal es involucrar esta teoría de acción de los profesores. Por otro lado, que a veces es lo que ocurre cuando entran las directrices de arriba hacia abajo, esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Sin considerar nada del contexto, nada de cómo yo como persona hago las cosas. Omito, hay paseo las teorías de acción de los profesores. Entonces, hacer cambios en la organización es súper complejo y va a ser mayoritariamente mucho más complejo de acuerdo a este grado de tensión que hay entre la teoría de acción que existe y que tengo como líder, tengo que darme el trabajo de conocerlas, entenderlas, comprenderlas, para poder traer y explicitar la teoría de acción del cambio que vamos a proponer. De esta forma facilita
el involucramiento de los profesores, las acciones que vamos a hacer y cómo entramos. ¿Cómo trabaja la teoría de acción? Si nosotros navegáramos en el tiempo, si queremos impulsar un cambio, tiene 4 pasos. El primer paso es poder decir, mira, explicitemos, escribamos como equipo la teoría de acción actual de lo que se quiere cambiar, ¿ya? Y se parte al revés. ¿Cuáles son las consecuencias, o pongámoslo en aprendizaje, de alguna asignatura específica que queremos cambiar hoy? ¿Qué tipo de resultados tenemos? O sea, las consecuencias de algo. ¿Qué tipo de resultados tenemos? ¿Qué estamos haciendo en el aula? ¿Qué hacen los profesores en el aula? ¿Qué hacen los estudiantes en el aula? ¿Qué acciones hacen para generar esas consecuencias? ¿Y cuál es el marco de creencias que existe que sustenta esto que hacemos? Esta es la foto de lo que está pasando hoy día en formato de teoría de acción. Paso 2, como colectivo, hagamos también el ejercicio de decir a dónde queremos llegar, dirección, ¿cierto? ¿A dónde queremos llegar con una teoría de acción alternativa en el mismo ejercicio? ¿Qué resultados o consecuencias queremos lograr? ¿Qué acciones son las que queremos entonces, tenemos que hacer nosotros, los estudiantes, los líderes de la organización? ¿Y qué creencias son las que sustentan estas nuevas acciones? ¿Ya? ¿Para qué? Para poder establecer la brecha, para poder establecer el camino de lo que tenemos que hacer. Paso 3, monitoreemos. Monitoreemos lo que tenemos que hacer, lo que dijimos que íbamos a hacer, contrastando lo que efectivamente está sucediendo con los resultados que dijimos que íbamos a alcanzar. Muchas veces los cambios se quedan aquí, en que con suerte sacamos una foto de lo que hay y empezamos a implementar. La implementación, pero de monitoreo, poco y nada. Voy a saltar esto, en virtud del tiempo. Paso 4, aprender. Valernos de la evidencia, del monitoreo, para modificar nuestras creencias y acciones. ¿Ya? ¿Qué significa esto de aprender? Bueno, si monitoreamos, si vamos a mirar lo que realmente ocurre, como equipo, como colectivo, lo que dijimos que íbamos a hacer y vemos, la hipótesis que teníamos como que no pasó lo que dijimos que iba a pasar, hicimos las acciones pero ocurrió otra cosa. ¿Por qué? Entonces empieza las consecuencias, los resultados, nos empieza a dar insumo para nosotros aprender. Esos resultados pueden darnos luces para cambiar acciones solamente, e incluso puede haber reflexiones mucho más profundas que nos llevan a cambiar nuestros marcos de creencia. Ah, no era como yo pensaba que funcionaba esto. Ese efecto puede tener. Esto es como ocurre el aprendizaje de circuito simple y de circuito doble. Y lo que nos dice la evidencia es que cuando hacemos estas sucesiones, estas sucesivas revisiones, si nosotros escribimos, como dijimos ahí, explicitar la teoría de acción, escribir dónde estamos, a dónde queremos ir y monitorear, esto se va a transformar en un artefacto de un proceso de aprendizaje cognitivo y emocional más complejo, porque nos vamos dando cuenta y vamos creyendo como colectivo de que es posible hacerlo. Desde esta perspectiva, la teoría de acción desarrollada a lo largo del tiempo se transforma en una especie de bitácora, un registro del progreso de un aprendizaje a través de la práctica. ¿Ya? Y no solamente las personas, los equipos empiezan a reflexionar sobre esta relación de causalidad, de que si hago esto, va a pasar esto, o no, no ocurrió lo que pensé que iba a pasar, sino que también se aprende sobre el proceso mediante el cual aprenden a cambiar y adaptar sus prácticas en función de los desafíos que les plantea el contexto a diario. Entonces, de esta forma, las teorías de acción se transforman en destilaciones de aprendizaje que está ocurriendo a nivel individual y organizacional. Estoy aprendiendo cómo mejorar mi práctica, pero también como escuela estamos aprendiendo cómo mejorar. Entonces, para ir cerrando, cuando hablamos justamente del proceso de influencia, de la complejidad que tiene, o del desafío que tiene, cuando entendemos que influencia tiene que ver con tocar los pensamientos, las creencias, las acciones de las personas, no decirles lo que tienen que hacer, porque eso, ¿por qué no funciona decir lo que tienen que hacer? Porque no te cambia absolutamente nada. Esa persona va a hacerlo mientras estés tú mirando que hizo la tarea que tiene que hacer, pero ¿por qué la hizo? No entendió. Y como no lo entendió, cuando apenas se quite la mirada o el monitoreo que está haciendo tu jefe encima, tú vas a volver a hacer como lo que estabas haciendo siempre. Por eso hay que cambiar en la profundidad, desde las creencias de por qué hago lo que hago. ¿Por qué creo que
lo mío sí funciona, y contrastarlo con los resultados, con las consecuencias de lo que realmente ocurre. Por eso liderar tiene que ver con influir, tiene que ver con influir de esta manera, influir de poder recoger y considerar a las personas. ¿Ya? Poner el foco en las personas tiene que ver con entenderlas desde dónde están, desde qué marco, desde qué teoría de acción me está hablando. Y de esta manera es que el liderazgo es una invitación a aprender individual, colectiva y organizacionalmente para fomentar este crecimiento profesional. Yo saqué una cita de un libro acá de la PUCB, de un proyecto, que no es, esto no es resultado de un liderazgo de un director, pero sí el liderazgo de un equipo que creó unas condiciones para que los profesores de ciencia, acá en la región de Valparaíso, se reunían todos los viernes a discutir sobre su práctica, sobre práctica de enseñanza de la ciencia, y aprendieron sobre su proceso. Entonces este profesor nos dice como reflexión final del proceso, puedo decir que mi participación en el grupo le permitió reconocer que sus prácticas se podían cambiar y que éstas no estaban tan alejadas de las posibilidades de llevarla al aula. Con las historias de clase, que era una metodología que tenían, se produce una revolución de la acción, de evaluar la forma y el fondo de cada clase del profesor, con resultados que llevan a mejorar y a crecer, tanto como docente y como persona tolerante. En definitiva, el trabajo colaborativo entre profesores permite un enriquecimiento profesional y una base de seguridad con que puede ir creciendo con eficiencia y eficacia en su labor pedagógica. O sea, lo que está de fondo es, vuelvo a insistir, miremos si efectivamente estamos moviendo estas cajitas, condiciones, capacidades y motivaciones dentro de mi establecimiento. No hay tiempo que perder, no hay espacio que perder. Este es como el cierre formal y también hay un cierre informal. ¿Han visto esta serie? Ted Lasso. Si no la han visto, tienen que anotarla, verla, por favor, porque yo empecé a verla hace poquitos días atrás. Lleva 3 temporadas. Son capítulos cortitos, como de media hora. Es de Ted Lasso, el que aparece en el centro, de bigote, es un entrenador de fútbol que, que se lo llevan a un equipo inglés. Yo no sé nada de fútbol, yo soy hermano, no me gusta el fútbol, pero a lo mejor por eso me demoré tanto en ver esta serie. Entonces, sobre un entrenador, ¿ya? Sobre un entrenador. Entonces, solo quiero cerrar con una cita de uno de los episodios, estamos justo en el tiempo, en uno de los episodios en donde, en el capítulo 3 de la serie, en donde él va a este equipo y le va, el equipo no lo conoce, no lo pesca como entrenador, todos los periodistas lo hacen bolsa, que en realidad como no va a poder sacar adelante este equipo, no, todo mal. Y hay un periodista en particular, del diario más importante, que decide, que en la primera conferencia de prensa del capítulo 1 lo hace bolsa, y en el capítulo 3, el periodista va a pasar un día con el entrenador, un día completo para tomar como, va a ser una reacción de una crónica de cómo es Ted Lasso, porque el equipo de fútbol es muy importante para la comunidad, entonces quieren ver, toda la comunidad lo odia, le gritan cosas en el estadio, nadie lo quiere. Entonces este periodista se va el periodista, Trent Crime se llama, y, y están aquí en el vestuario, ahí como ya después están en el vestuario, entonces llegó en la mañana, se está cambiando ropa el Ted para salir y pasar el día con él. Entonces le dice, oye, los jugadores me dijeron que el partido del fin de semana perdieron de nuevo, pasan perdiendo, y ustedes acá hicieron como una fiesta. ¿Te parece apropiado hacer una fiesta tras una derrota? Le dice. Y, y Ted Lasso, mientras se viste, le dice, bueno, Tren, en realidad nunca me ha importado mucho eso de ganar o perder. Entonces Tren le dice, esa cita va en comillas mañana en el diario, porque el entrenador de fútbol que tiene que sacar el equipo de fútbol de arriba, no le interesa eso de ganar o perder. Pasan todo el día juntos, y al final, y aquí quiero cerrar, voy a dejar de compartir para ver si me funciona el video. Si no, no voy a dejar de compartir, porque si no, sí, tengo que dejar de compartir. Voy a mostrarle el video del cierre. Pasan todo el día juntos y al final terminan la noche cenando en un restaurante. Aquí está, cenando en un restaurante y viene un diálogo 13 segundos, nada más. O sea, ojalá que se vea bien. Voy a compartir. Sergio, avísame cuando se vea la imagen.
Ya se ve la imagen, Fabián. Estamos todos con los dedos cruzados para que funcione esta vez, porque en los Ya. ensayos nunca funcionó. Entonces están ahí y pasa esto. Me, I love coaching. And I'm gonna say this again, just so you didn't think it was a mistake the first time I said it. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field. ¿Se escuchó? ¿Se pegó, Sergio? Se ha escuchado lo nuclear. ¿Se escuchó lo nuclear? No importa, pero lo tengo en una diapo igual la cita para que la revisemos, que es en mi diapo final. Mientras cargas harta crítica de que le arruinaste la serie a todo el mundo. Fabián, ¿ya? Así que ¿La serie qué? le arruinaste la serie a todo el mundo. Ya todos saben el final de la No, ese es el serie. capítulo 3 de la temporada 1. No, sí, la temporada, así que no le ha arruinado nada. Bueno, lo que le dice al final, lo tengo aquí, no es que lo escribí por si fallaba, le dice, mira, a mí me encanta entrenar. Y ahora te voy a decir esto de nuevo, solo para que no pienses que fue un error la primera vez que te lo dije, en la mañana en los vestuarios. Para mí, el éxito no consiste en ganar o perder, sino ayudar a estos jóvenes a ser la mejor versión de sí mismos, dentro y fuera del campo. Yo creo que cuando hablamos de liderazgo con foco en las personas, como que esta cita, como que eso es. Nuestro foco tiene que ser las personas. Y cuando tenemos el foco en las personas, en el aprendizaje que pueden ellos lograr, en el reencantarse con la profesión, vamos a tener el efecto que necesitamos en el aprendizaje en la sala de clase. Muchas gracias. Eso es, Sergio. Esta es la parte donde nos volvemos locos poniendo todos los monitos, ¿verdad? Que aparecen los aplausos digitales, llenos de pasión, llenos de amarillo. Estamos muy contentos de tenerte en la USACH digital, Fabián. Sé que era tu sueño, sé que estáis muy bien allá cerca del Papa, pero en los USACH también tenemos grandes cosas, tenemos grandes personas. Quiero primero dar las gracias a todos los que nos acompañaron, al cuerpo docente, que ahí veo a muchos profes, a Silvia, a Lorena, a Ricardo, a Pablo, no sé si me falta alguien más, también a Camila y a Claudia, que es parte de este equipo, a nuestros estudiantes de segundo, que este año se gradúan, a los estudiantes de primero que empiezan la aventura, y también a nuestros estudiantes de educación continua, que vi un par por ahí, a Carlos y tal vez a alguien más. Increíblemente a los estudiantes de Pedagogía General Básica que se sumaron a esta aventura y están aprendiendo a ser profesores, están preparándose, pero saben la importancia del liderazgo en esta historia